Hola, buenas tardes. Aquí estoy esperándoos, dispuesta para contaros el cuento del viernes. Un cuento que hoy tiene como protagonista dos medusas, la medusa Aurelia y la medusa Pelagia, que eran dos primas que veraneaban en el Mediterráneo. Ya sabéis que me gusta contar historias de distintos ecosistemas con distintos animales y de paso pues dejaros ahí algunas costumbres de estos animalitos, ¿vale? La semana pasada fue Opi, el hipopótamo, y Flavi, su compañero, pajarito. Acordaos que también hablamos sobre las lágrimas de cocodrilo y sus costumbres. Y bueno, siempre meto ahí alguna cosilla que sea personalizar un poco de alguna forma, darle voz a algún animal que normalmente además tenemos, como en este caso, una idea del mal que nos puede hacer una medusa, ¿vale? Que a todos nos aterroriza un poco encontrarnos con una medusa. Bueno, pues yo lo he querido hacer un poco así en plan darle una vidilla diferente para que las veáis de otra forma, aunque haya que tener las precauciones que hay que tener siempre, ¿vale? Bueno, pues ahí voy con el cuento. Aurelia y Pelagia, se llama el cuento como os decía antes. Todos los veranos, la medusa Aurelia y su prima Pelagia se encontraban en el mar Mediterráneo. Era una costumbre que tenían sus antepasados, compartir las vacaciones. Cuando eran pequeñas, sus padres las cuidaban todo el tiempo, pero ya empezaban a tener una edad en que querían hacer una vida independiente. Todas las mañanas empleaban un tiempo considerable en colocar de forma adecuada sus tentáculos y a veces hasta utilizaban métodos modernos, elixires hechos con extractos de algas y baba de caracol marino, para dejarlos muy lisos y relucientes, tanto que llegaban a emitir destellos que eran vistos por los bañistas sobre todo en las noches sin luna. Luego, entre risas y juegos, se dedicaban a visitar a sus amigos de todos los años, el cangrejo Mariano, la estrella Romina, el erizo Luciano, el bogavante Críspulo y un montón de peces que, más que alegrarse, se mantenían a cierta distancia porque ya conocían su carácter y a veces las habían visto enfadadas, cosa que no era agradable, porque gritar no gritaban, pero tenían la costumbre de sacar un sinfín de pequeñas uñas afiladas que se clavaban como agujas y producían sensaciones extrañas y desagradables, pasando del calor al picor y luego al dolor, y la zona se ponía muy roja. Aquellos ataques por parte de Aurelia y Pelagia no se daban con frecuencia y normalmente solían coincidir con el hecho de que ellas se habían sentido a su vez amenazadas. Eran solitarias por naturaleza, las medusas suelen serlo, y aunque hacían esfuerzos por establecer una relación amistosa con sus compañeros de hábitat, no podían evitar la sensación de rechazo cuando alguno de ellos se acercaba demasiado. Sabían que no estaba bien producir dolor, pero era su única forma de defenderse, así que cuando esto sucedía, sus tentáculos se alborotaban y ya no podían responder de lo que hacían. Sin saber cómo, se disparaban esos pequeños proyectiles cuyo efecto era tan inmediato que en cuestión de segundos volvían a quedarse solas. A los buceadores les gustaba mucho verlas desplazarse por el agua, porque sus movimientos eran muy elegantes. El cuerpo transparente de Aurelia contrastaba con el rosáceo anaranjado de su prima Pelagia. Era todo un espectáculo verlas tan juntas que a veces parecían entrelazar sus brazos y hacerse confidencias. Aunque sus padres las habían avisado de que no se acercaran demasiado a la orilla, a ellas les gustaba ir por las tardes a aquella parte de la playa donde podían oír las risas de los niños que chapoteaban en el agua. El sonido cantarín de aquellas voces se extendía en ondas y hacía vibrar sus cuerpos, hasta hacerles cosquillas. Además, el agua a aquella hora estaba más templada, cosa que por lo general le gusta mucho a las medusas. Un día Pelagia le iba contando a su prima Aurelia que conocía a una medusa anciana que sabía muchas historias. Y en una de esas historias le dijo que sabía de buena tinta y no precisamente de calamar,
Y en ese momento se paraban y se reían porque les encantaba a las dos hacer muchas bromas y divertirse. Bueno, pues Pelagia continuó su relato y le dijo que aquella medusa anciana que conocía sabía bien que había otras medusas, antepasadas suyas, que resistían hasta 6 grados bajo cero en el agua. Bueno, a Aurelia aquello le pareció una locura y las dos hacían movimientos como si tiritasen y otra vez le entraba la risa. Bueno, pues estaban en un ataque de risa de esa clase cuando Pelagia miró hacia el lado y ya no estaba Aurelia. Se quedó muy sorprendida. ¿Qué es lo que habría pasado? Entonces, lo que había pasado es que se habían acercado demasiado a la playa y un niño había entrado con un cubo, había cogido agua y había secuestrado a Aurelia y se la había llevado hacia la orilla. Pelagia, al ver que no podía hacer nada, fue corriendo a avisar a sus padres, a los de Aurelia y a los suyos. Se pusieron primero enfadados y luego tristes porque sabían que no iban a poder hacer nada. No podían salir del agua porque les faltaría el oxígeno. Y si iban todas juntas, aquellas personas creían que iban a atacarlo y seguramente podría ser el desenlace fatal. Entonces decidieron separarse y acercarse sigilosamente por separado. No sabían cómo iban a poder arreglar aquello, pero tampoco podían quedarse sin hacer nada. Entonces el padre de Aurelia, que medía casi 30 centímetros, se escondió detrás de unas rocas y trató de localizar aquel cubo que le había descrito Pelagia. Eso era lo más importante. Al cabo de unos minutos de estar mirando, vio que debajo de una sombrilla de color verde y morado había un niño y una niña que miraban con curiosidad dentro de un cubo de color rojo. Le removían el agua con una pala para hacer castillos de arena. Romualdo, que era el padre de Aurelia, se sintió muy mal porque pensó que ahí se había acabado todo para Aurelia, que no podrían recuperarla. El verano había terminado para él. Después de estar observando un rato todas aquellas maniobras de los niños en el castillo, de los niños con el cubo y la pala, Casilda, que era la madre de Aurelia, se quedó muy triste y los dos se abrazaron. Romualdo y Casilda se abrazaron, entrelazaron sus tentáculos porque pensaban que aquello ya sería una pérdida para siempre. Lo que no se habían dado cuenta es que había una niña subida a una roca que se había dado cuenta de todo lo que sucedía, pero se había inquietado porque las medusas se habían reunido y había observado cómo Romualdo se ponía detrás de la roca. Entonces lo que hizo fue subirse a una roca más alta que tenía una visión panorámica mejor y desde esa roca se tiraban algunos bañistas. Eso era poco peligroso, pero ella en ese momento solo quería localizar aquel cubo que se imaginaba que llevaba dentro Aurelia. Efectivamente lo localizó y sin pensarlo 2 veces se tiró de la roca al agua porque sabía que sería más fácil llegar nadando más rápidamente para poner a salvo a Aurelia. Lo que sucedió después fue que, mientras iba nadando, en el transcurso de su trayectoria, se encontró de frente con todas las medusas. En otro momento ella hubiese huido, porque siempre le daban miedo. Y las medusas en otro momento la hubieran atacado, porque se acercaba demasiado a ellas. Pero se miraron un instante y algo sucedió que entendieron el mensaje, entendieron que la niña iba a hacer algo por ellos y entonces las medusas se quedaron quietas y sus tentáculos en su sitio sin moverse. La niña llegó corriendo a la arena y entonces le gritó a los niños y les dijo algo que nadie escuchó, solo ellos, y en ese momento los chicos se metieron en el agua y vaciaron el contenido del cubo en el mar. Entonces Aurelia, en una milésima de segundo, recuperó su movimiento porque cuando la chica la vio, estaba totalmente inmóvil. Allí sus pinchitos no le servían para nada. Parecía que hubiese perdido la vida, pero cuando la devolvieron al mar, rápidamente comenzó a desplazarse por el agua, pero estaba desorientada. Entonces vinieron todos esos amigos suyos, los cangrejos, los peces, los erizos, los que se mantenían siempre a distancia, llegaron para poderle indicar el camino correcto, el camino hacia la libertad.
La chica, que esperaba sonriente en la orilla, le dio las gracias a los chicos, niños y niñas, que se sintieron felices por haber participado en la liberación de aquella medusa, porque en realidad luego se preguntaron qué sentido tenía haberla cogido, si en el cubo estaba inmóvil y nadando era más bonita. Desde aquel día todos guardaron las distancias y se quedaron en sus respectivos territorios. Pelagia y Aurelia siguieron siendo unas medusas coquetas a las que todos respetaban, pero nunca más volvieron a acercarse tanto a la orilla. De lo que estaban seguras es de que querían seguir disfrutando del verano y aquella distracción pudo costarles muy cara. Bueno, pues este es el cuento de hoy. Se lo dedico a todos los niños y especialmente a mis dos corazoncitos pequeños y deseo que os guste. Nos vemos. Un abrazo, feliz fin de semana.